lleva por título Decisiones. Vida o muerte. La palabra decisión viene del latín decisión. Pero ¿qué son en realidad las decisiones? Estaba buscando, lo estaba averiguando, mirando, y dice que es el proceso mediante el cual realizamos una elección entre diferentes opciones, ¿no? Dice que es una resolución sobre una determinada cosa, y por lo general la decisión supone el final de algo o el principio de algo. Las decisiones están, hermano, a la orden del día. Todos los días tomamos decisiones. Unos días tomamos más, otros días tomamos menos, pero todos los días tomamos decisiones. Unas veces, algunas decisiones más importantes que otras, sí, tiene más relevancia, tiene más importancia, pero por lo general siempre estamos tomando decisiones tan importantes algunas veces que van a marcar nuestra vida. Van a marcar nuestra vida. Aquellos que están de novio y dicen, bueno, me voy a casar, ¿me caso o no me caso? Fuerte en realidad que afecta a nuestra vida. ¿Sigo a Cristo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas? Algunos dirán, no, porque es que la verdad es que es mucho compromiso, es que los hermanos dicen, pues están siempre allí sobre nosotros, llamándonos, hermano, que por qué no viene, hermano, que esto, que lo otro. No, demanda mucho eso, no. Hablan mucho de santidad los hermanos, hablan mucho de dejar cosas, y yo creo que no, yo todavía no estoy preparado. Y siempre estamos en ese dilema, y en ese pensamiento, en esa disyuntiva, tomando decisiones. ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? Pero también le diré sobre algunas decisiones que las hemos dejado allí en el camino aparcadas, plazadas de alguna manera. Tal vez huimos en el momento de tomar la decisión, dijimos, no, lo voy a dejar para otro momento porque siento que ahora no estoy preparado. Dijimos en algún momento, no, es que esto demanda mucho de mi tiempo, hoy tengo otros proyectos. Bueno, tal vez quiero decirle que tal vez no haya otra oportunidad para tomar esa decisión. Muy importante el saber ubicar los tiempos de Dios en nuestra vida. Es muy importante, hermanos, meditar sobre eso. Discernir los tiempos espiritualmente. Amén. El Señor Jesús, cuando vino, les decía a aquellos que andaban detrás de Él para juzgarle, les decía, hipócritas, porque no sabéis discernir los tiempos. Habéis estado esperando al Redentor, habéis estado esperando al Mesías, y hoy cuando le tenéis delante no le sabéis identificar, decía el Señor Jesús. Muchas veces nosotros nos perdemos en esa carrera que es la vida, en esa vorágine, en medio de problemas, en medio de situaciones. A veces no alcanzamos a ver todo aquello que está delante de nosotros. Le damos una pasada así muy rápida a la vida y decimos, bueno, esto desechado, y me quedo con esto, pero rápidamente, porque tal vez no tenemos tiempo para decidir sobre todas las cosas que están pasando en nuestra vida. También tenemos que considerar el impacto que van a tener las decisiones que nosotros tomemos, ya no solamente en nosotros, en nuestra vida, sino el impacto que van a tener sobre las personas que viven alrededor de nosotros, las personas que nos rodean, la familia, los hijos. El otro día una persona nos pedía oración por su familia, que su familia no es convertida. Y muy a pesar de que damos testimonio, y muy a pesar de que hablamos y vivimos para el Señor, tal vez lo que nosotros hacemos es insuficiente. Y nos sentimos muchas veces frustrados. Pero tenemos que ser sabios identificando los tiempos. Amén. El tiempo del Señor, el tiempo perfecto, el kairos de Dios va a llegar. Va a llegar.
Y Dios se va a manifestar en su tiempo preciso y justo. Lo que nosotros tenemos que saber es identificar los tiempos para saber tomar la decisión correcta. ¿Cómo vestimos? La Biblia dice que tenemos que vestir con decencia. ¿Cómo hablamos? La palabra de Dios nos dice que tenemos que hablar entre nosotros y afuera también con salmos. Amén. ¿Cómo vivimos? Siendo buenos ejemplos, tanto en nuestra casa, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en todos los sitios. Es el impacto que tienen nuestras decisiones sobre las personas que nos rodean. Tenemos que ser consecuentes con ello, de que lo que nosotros decidimos, muchas veces egoístamente decimos, no, yo lo decido porque a mí me gusta, o porque yo lo quiero, o porque a mí me da la gana. En la libertad que le da Dios. Pero quiero decirte, hermano, que nosotros tenemos que aprender a pensar también en el prójimo. Amén, amén. Así dice la palabra, que tenemos que pensar en el prójimo y en el impacto que pueden tener nuestras decisiones. Hemos estado estudiando los martes y los jueves un libro, hablaba del señor Gutiérrez, el ejemplo que tenemos, ¿no? Bueno, el señor Gutiérrez es un hermano, ustedes lo han leído, es un hermano que tiene pues una dilatada trayectoria espiritual, el señor Gutiérrez. El señor Gutiérrez es un ejemplo en la iglesia, es un ejemplo en la congregación, pero el señor Gutiérrez se puede equivocar también. Muchas personas de la iglesia tienen al señor Gutiérrez como un ejemplo, como un líder, es correcto, está muy bien. Pero lo que no podemos hacer es endiosar a una persona. Lo que no podemos hacer es que esa persona tome el lugar del Señor. No podemos hacerlo. El señor Gutiérrez puede caer, y en el momento en que cae, por su actitud, por su situación, por su vida espiritual, porque se ha descuidado espiritualmente, nosotros también vamos a caer. Amén. No, es que el hermano Gutiérrez lo hizo así, yo también lo voy a hacer así. Es que el hermano Gutiérrez dijo esto. Y nosotros estamos viendo, porque tomamos el ejemplo de los hermanos maduros espiritualmente. Pero puede equivocarse el hermano maduro espiritualmente. Además, quiero decirte algo, que el conocimiento tampoco es sinónimo de humildad. Más bien la palabra de Dios dice que tenemos que cuidarnos del conocimiento. Tenemos que cuidarnos, porque el conocimiento en abundancia envanece el corazón. Amén. Quiero llevarte a Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. La palabra de Dios dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta el apóstol Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué quiere decir? Muestre sus obras en humildad. Pero si tiene celos, amargos y contención, que es lo mismo que contienda, en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, que es lo mismo que contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, también es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tomar malas decisiones, al tomar malos ejemplos, al equivocarnos, nos podemos equivocar. Es decir, que tiene que haber una concordancia en lo que nosotros decimos con lo que nosotros vivimos. No podemos decir una cosa y vivir algo diferente. Eso, estamos viviendo una mentira. Eso es una mentira. Ahora tome muy en cuenta lo que le voy a decir. Tal vez a estas alturas de la
la predicación usted esté pensando, pastor me la está dedicando a mí. Está pasando por nuestra cabeza y eso está ahí, que da la vuelta, pero... O si no, allá afuera podría decirse, cualquier parecido es pura casualidad. Yo no creo en casualidades, yo creo que Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito. Yo creo en los propósitos de Dios. Amén, amén. El otro día yo estaba orando y yo le decía, Señor, Señor, dame una palabra, Señor, yo quiero una palabra que afecte, una palabra que toque el corazón, una palabra que hable a la iglesia, una palabra que los hermanos la sientan, una palabra a través de la cual tú les hables, que ellos se sientan identificados. ¿Y qué es lo que nos puede identificar? Bueno, las decisiones. Y el Señor no solamente que me dio el título, porque bueno, el título también vino en ese momento, y junto con el título también vino el ejemplo. Porque no tiene ningún sentido que yo hable de una palabra sin un ejemplo bíblico. Así que quiero invitarles a Primera de Reyes capítulo 12. Ahora voy a predicar. Primera de Reyes capítulo 12. O vamos a empezar mejor por el 11 en el versículo 43. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Capítulo 12, versículo 1. Dice, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Siquem era una ciudad que estaba más o menos a unos 56 kilómetros de Jerusalén. La situación que estaba viviendo la nación de Israel era una situación muy difícil. El rey Salomón había dejado muchas cosas a medio hacer. La idea que tenemos de Salomón, cuando hablamos de él, cuando escuchamos hablar de Salomón, es que dice la Biblia que pues, el tiempo de Salomón hubo paz, hubo riquezas y hubo abundancia. ¿Sí? Dice que Salomón era un rey muy sabio y que venía desde tierras muy lejanas a visitarle para dejarle presentes. Eso a mí en un principio me daba la idea de que la gente venía para darle, para darle, para darle. Y que Salomón no tenía necesidad ni de trabajar ni de hacer trabajar a sus súbditos. Pero cuando estaba leyendo yo esta palabra, versículo 2 dice, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo, versículo 4. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Vamos a pararnos ahí. Si nos vamos a Levítico capítulo 19, versículo 13, dice la palabra de Dios, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Amén. No oprimirás. Pero sin embargo vienen los súbditos del rey Roboam, del hijo de Salomón, a decirle, tu padre agravó. Es decir, que ellos no solamente que tenían un yugo, sino que tenían un yugo muy grave. El rey Salomón estaba oprimiendo al pueblo. ¿Cómo podemos entender eso de un hombre de Dios? ¿Cómo podemos entender esa circunstancia de un hombre de Dios? Un hombre temeroso, aquel que construyó el primer templo al único Dios verdadero. Una queja, pero ellos vienen con una petición. Al rey Roboam dice, mas ahora disminuye tú algo, quítanos algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Vamos a dejar ahora por un momento aquí a Roboam, que es el hijo de Salomón. Vamos a dar la vuelta a la página, hacia atrás al capítulo 11, y nos vamos a ubicar. Vamos a hablar en esta mañana sobre tres hombres. Vamos a hablar sobre Roboam, vamos a hablar sobre Salomón rápidamente, y vamos a hablar también sobre Jeroboam.
Yo me preguntaba, ¿cómo puede ser posible de que un hombre de Dios, un siervo de Dios, esté oprimiendo al pueblo? Porque como decía, yo tenía la idea de que el pueblo de Israel en aquel tiempo tenía abundancia. Estoy aquí con esto y digo, y me empiezo a preguntar, y llego aquí al capítulo 11 y dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras. Amó a muchas mujeres extranjeras. Dice, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las heteas. Entonces, ¿qué tengo que entender? Que el siervo de Dios, el rey Salomón, tenía un corazón muy grande. Todo dice, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Es decir, primero, cuando Dios nos dice a nosotros que no hagamos esto, pero nosotros lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando. Estamos pecando. Estamos desafiando a Dios. Le estamos dando la espalda. Cuando Dios nos está diciendo, a través de su palabra, Él nos instruye, Él nos enseña y Él nos dice, esto harás, y yo te bendeciré. Por este camino andarás. Tú escogerás el camino de la vida o el camino de la muerte. Y somos nosotros los que tenemos que decidir. Amén. Y Salomón decidió qué camino escoger. Dice el versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué dice? Sus mujeres desviaron su corazón. ¿Tú te das cuenta cómo Dios no se equivoca? Oye, lo mismo que sucede cuando las mujeres desvían el corazón del hombre, puede suceder que los hombres desvíen el corazón de las siervas de Dios, de las hijas de Dios. ¿Sí? A veces las mujeres piensan, ay no, tan lindo, tan bonito, yo me lo voy a ganar para el Señor. Y después para mí. También dice, ¿no? Pero muchas veces no ocurre así. Es muy complicado. Porque luego de que el hombre ha venido, ha conquistado a la mujer, y la mujer en su mente y en su corazón tenía la idea de llevarle a la iglesia, de leer juntos la Biblia y hacer todas esas cosas, el hombre ha dicho, yo no tengo necesidad de eso, yo no creo, o esto, lo otro, tú me conociste así y así me voy a quedar. Eso es lo primero que dice, ¿no? Error. Hemos cometido una equivocación en el momento de tomar una decisión, como decía hace un rato. Son decisiones que pueden marcar nuestra vida desde ese momento hacia adelante. Toda la vida. Amén. Puede ocurrir eso. Dice, versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Estamos sumando el pecado. Dice que Salomón tenía 700 mujeres y 300 concubinas, es decir, que fue un pecado repetitivo. Un pecado repetitivo. Pecado, 3 pecados, 700 pecados, 1000 pecados. 1000 veces pecó contra Dios. Eso es lo primero. Lo segundo, desobedeció a Dios porque Dios le había dicho que con esa gente, con esas mujeres, no se juntara. Otro pecado. El tercero, cuando Salomón ya era viejo, dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. ¿Qué ocurre cuando el corazón de un hombre no es perfecto? Te voy a decir una cosa. Muchos errores los cometemos porque tenemos un mal consejo. Porque generalmente cuando tenemos una gran decisión que tomar, buscamos un consejo, buscamos ayuda. Es que no me siento capaz de tomar esta decisión. Yo necesito un consejo y necesito ayuda. Necesito que alguien me aconseje. Y de pronto, como decía hace un rato, nos damos cuenta que fallamos. Ya cuando el tiempo había pasado y la decisión que había tomado era la equivocada, nos damos cuenta que fue un error. Ahora, la consecuencia de tu error no va a venir sobre aquel que te dio el consejo, no va a venir sobre tu vida. Eso tenemos que tenerlo claro. Estoy seguro que el que te aconsejó tampoco te aconsejó deseándote mal. Quiero entenderlo así.
Pero es una cuestión que nos afecta y nos va a afectar durante mucho tiempo. Tenemos que buscar el consejo de Dios. Cuando tengamos que tomar decisiones importantes, tenemos que buscar el consejo de Dios. Repítalo conmigo. Tenemos que buscar el consejo de Dios. Dios no va a fallar. Hermano querido, Dios no va a fallar. Yo puedo fallar, el hermano puede fallar, pero Dios no se va a equivocar. Amén. Ahora la cuestión es esta: si en el corazón de Salomón había pecado, si en el corazón de Salomón había pecado de carnal, sexual, había, yo no sé, amado el dinero, yo no sé lo que había, es lógico pensar que sus decisiones iban a ir mal encaminadas. Es lógico pensarlo. Y lo vemos aquí reflejado cuando el pueblo viene a quejarse con su hijo, cuando su hijo Roboam tiene que tomar las riendas de una nación. Y le dice: quítanos algo de esa servidumbre dura que ha dejado tu padre sobre nosotros. ¿Se equivocó Dios con Salomón? Dios nunca se equivoca. Se equivocó Salomón con Dios. Y Salomón tenía consejeros. Pero yo me imagino que ante la prepotencia de un hombre que es rey, aunque vengan consejeros y aunque haya multitud de consejeros, este hombre se va a equivocar y va a fallar. Dice la palabra de Dios. Continuamos leyendo aquí. Versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Y qué pasó? Versículo 9. Entonces Jehová se enojó contra Salomón por cuanto su corazón, ¿qué dice? Se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido además 2 veces. Lo que Dios me ha prometido, y voy a fallarle a Él. Por más que me vengan a ofertar un montón de cosas, yo sé en quién he creído. Y nosotros tenemos que estar seguros de en quién hemos creído. La palabra de Dios me dice que Salomón apostató. Dura palabra en realidad para un siervo de Dios. Ahora, conociendo la situación del reino, conociendo la situación de Salomón, pasamos nuevamente aquí a Roboam, al versículo 4, y donde ahora podemos entender un poco mejor por qué se equivocó Salomón, por qué falló. Porque en su corazón había pecado. ¿Por qué tomó decisiones equivocadas? Agravó el yugo de servidumbre sobre el pueblo. Versículo 5. Vemos que Roboam toma una decisión muy correcta. Y les dice al pueblo, en el capítulo 12, y les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Espléndido, espléndido. Hay consejos que no se pueden dar en un momento, hay decisiones que no se pueden tomar en un momento. Tenemos que darnos un tiempo. Cuando usted tenga que tomar una decisión, tómese un tiempo. Respire. No tome decisiones apresuradas. Las decisiones apresuradas nos llevan al fracaso. Dice la palabra de Dios que le dijo 3 días. Hasta allí muy bien. La segunda decisión que toma Roboam es, versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre. Estos mismos ancianos, consejeros que habían estado al servicio de su padre, que aconsejaron a su padre, pero yo pienso que ya Salomón no quería escuchar el consejo de sus hombres. Ellos estaban allí precisamente para eso. Ellos estaban allí para aconsejar al rey. Estaban allí para servir al rey. Para evitar que el rey se equivocara. Se va a equivocar, pero que se equivoque lo menos posible. Nosotros también nos vamos a equivocar, pero tenemos que tratar de equivocarnos lo menos posible. Amén. Entonces el rey Roboam pidió consejo, dice a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Versículo 7 dice: y ellos le hablaron diciendo:
si tú fueres hoy siervo de este pueblo. Eso tal vez Roboam no lo entendía, pero si yo soy rey, ¿cómo voy a ser siervo de este pueblo? Es que tal vez Roboam no tenía la mentalidad de Dios, la mente de Dios. No había desarrollado la mente de Dios. Jesucristo decía, si mal no recuerdo, yo no he venido para ser servido. Corríjame si me equivoco. Yo he venido para servir, decía el Señor. Amén. Así decía Cristo Jesús. Y entonces este rey Roboam se habrá visto allí en esa situación de pensar, pero yo soy el rey. ¿Cómo voy a servir yo al pueblo? Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, respondiéndoles con buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Y el consejo era muy bueno y además era bíblico. El consejo era bíblico, era muy bueno. Si Roboam hubiera escuchado la voz de sus consejeros, seguramente no hubiera sucedido lo que sucedió. Pero dice la palabra de Dios que luego de eso dejó el consejo de los ancianos, versículo 8, el consejo que le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. ¿Tú sabes quiénes eran esos jóvenes? Dice la palabra de Dios, capítulo siguiente, en el capítulo 14, dice que Roboam reinó de 41 años. Entonces yo me imagino que sus amigos a los que él buscó cercanos tenían que tener más o menos esa edad, jóvenes con los que él había crecido. Cuando esos jóvenes no habían tenido necesidad, porque habían estado bajo el techo del palacio, protegidos, guardados, sus padres eran funcionarios, nunca faltó nada en sus mesas. El peor error que podemos cometer es ese: ir a buscar un consejo equivocado a una persona equivocada. Eran amigos, y como amigos ellos tenían que darle el consejo y decirle lo que él quería escuchar. Sí. Y eso fue lo que le dijeron. Entonces el consejo de estos jóvenes es: tu padre grabó nuestro yugo. Esto es lo que le tienes que decir: tu padre grabó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás, dice: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Anda, fíjate, estos son los lomos. Versículo 11: ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Dice que al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y entonces el rey, cuando todo el mundo estaba allí, respondió. El rey respondió. Y respondió además duramente. Porque el rey no escuchó el consejo de los ancianos, sino que el rey escuchó el consejo de sus jóvenes amigos. Y les habló. Dice: conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová. Dice la palabra de Dios que el pueblo se retiró y se fue. Y dijo: Israel, cada uno a tu tierra. Nosotros no tenemos parte con el hijo de Isaí. Nosotros no tenemos parte con este rey. Ahora tú, rey, búscate la vida. Dice que cuando el rey mandó al cobrador de impuestos, dice que lo apedrearon. Y el reino se dividió en dos: 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. La tribu de Judá y la pequeña tribu de Benjamín quedaron al sur. Y allí tuvo que reinar Roboam. Una decisión mal tomada. Una decisión mal tomada. Roguemos a Dios que nosotros no tomemos decisiones de esa magnitud, que no solamente implican mi vida, mi seguridad,
sino que implica la de personas que están alrededor de nosotros. Pero la historia no termina ahí. Dice que el pueblo siguió a Jeroboam. Jeroboam era un hombre al que Salomón había perseguido, ya se había ganado cierta fama. Dice que cuando Salomón estaba vivo, este hombre se levantó contra él, pero tuvo que huir porque Salomón le quería matar. Se fue a Egipto. Y dice que cuando este hombre era el que hablaba con Roboam, y era el que iba adelante, el que representaba al pueblo, a las 10 tribus. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Dice que lo vio a este hombre como un líder y le levantaron como rey de las 10 tribus de Israel. Pero ¿qué ocurre? Vamos al versículo 25. Ya dice que se había ido huyendo Roboam de Siquem, había tenido que salir corriendo de allí porque tenía miedo de que le hicieran daño, de que le mataran. Y cuando Jeroboam toma las riendas de las 10 tribus, dice que lo primero que hace es reconstruir Siquem y que la convierte en su capital. Se queda allí a vivir durante un tiempo. Y dice la palabra de Dios que este hombre tiene en su corazón un temor. ¿Y ahora qué va a pasar en el 8º mes? Cuando el pueblo de Israel tenga que subir a Jerusalén a adorar a Dios. Muchos se van a volver, muchos se van a quedar allí, ya no van a regresar aquí. Me van a querer matar porque no tienen la libertad para ir o para volver. Entonces dice que, versículo 26 dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Versículo 27, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, escuche bien, una vez más, ahí está el consejo. Y habiendo tenido consejo, dice el versículo 28, hizo el rey los becerros. Yo no sé de quién recibió el consejo. Dice la palabra de Dios que la multitud de los consejeros está en sabiduría. Amén. El consejo que recibió el rey fue volver a cometer el mismo error que cometió Aarón. Cuando Moisés subió al monte a orar, cuando Dios le dio los mandamientos, dice que Moisés se perdió durante 40 días. ¿Y qué ocurrió? Dice que el pueblo lo pilló a Aarón y le dijo, mira, ¿dónde está ese Moisés que nos trajo hasta aquí? ¿A dónde se ha metido? ¿Dónde se ha ido? Nos ha dejado aquí abandonados y ahora no aparece. Necesitamos un Dios que adorar. Y a Aarón le temblaron las piernas. Haznos ahora dioses a los que podamos adorar. Y dice que cometió el error de levantar becerros de oro para que el pueblo adorara. Y este hombre, mucho tiempo después, volvió a cometer el mismo pecado. Pero este hombre, bajo el consejo de otros hombres malos y perversos, versículo 29 dice, y puso uno en Betel y otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Versículo 31, hizo también casas sobre los lugares altos, hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Es decir, este hombre se creó, para que podamos entendernos, se creó en una religión, se creó unos dioses, se levantó unos sacerdotes, todo esto bajo el consejo de hombres. ¿Cómo podemos equivocarnos de esa manera al recibir un consejo? Dios le había prometido a este hombre, Jeroboam, dice, si tú fueres fiel a mí, si tú me obedecieres, si tú andaras en mis caminos conforme a mi voluntad, haré lo mismo que hice con David. Tú reinarás sobre las tribus de Israel
y no habrá quien te quite. Pero ¿qué ocurrió? Este hombre lo primero que hizo fue, se encariñó con el poder. Le podemos coger mucho gusto al poder, le podemos coger mucho amor al poder, y luego no lo queremos soltar. Y este hombre dijo, no, yo no quiero dejar de ser rey, ahora que lo he probado y estoy muy bueno, se vive muy bien así. Yo no quiero dejar. Y se buscó las maneras. Este hombre también cometió pecado. Este hombre instituyó una forma de adoración que no era acorde a Dios. Un corazón rebelde. Un corazón que quería hacer su voluntad, ya no la de Dios. Cuando Dios le llamó, algo tendrá que haber. Dios tiene que haber visto algo en su corazón. Porque Dios no escoge a las personas al azar. Nosotros cometemos ese error muchas veces. Pero Dios no se equivoca. Y dice que este hombre levantó dioses, instituyó sacerdotes, días de adoración, tiempos de adoración a esos dioses, lo cual, ¿qué significó? Significó que él llevó al pueblo hacia el pecado. Cuando leemos el Antiguo Testamento y cuando vemos las referencias hacia Jeroboam, vemos muy claramente, la Biblia dice, y conservaron el pecado de Jeroboam, y vivieron en el pecado de Jeroboam, y practicaron el pecado de Jeroboam. ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? La adoración a otros dioses. Si vamos al capítulo 14, versículo 21, dice: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió a todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Nama, amonita. Mira, hermano, por ejemplo, lo que ocurre con Roboam, que se me escapó hace un momento decirlo, y es que este hombre no era el hijo de un israelita. Este hombre era un hijo de las mujeres de las que había Salomón se había hecho, de estas mujeres extranjeras. Cosa tremenda, ¿no? Por eso es que a este hombre también, a Roboam, el pecado en el que vivía, en el que se vivía en ese tiempo, en el versículo 25 lo vemos. Al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros, dice, de la casa de Jehová, los tesoros de la casa real, los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Hermano, podemos vivir una situación, podemos decir, es que esto es igual. Podemos caer en el error de Roboam y podemos decir, bueno, ya no son de oro pero brillan, los escudos brillan también. Podemos pensar en eso. Pero el oro es el oro. Y el bronce es el bronce. Y aunque sean amarillos los dos, sabemos que el uno es oro y el otro es bronce. No nos podemos engañar en el momento de tomar nuestras decisiones. Dice que un profeta, en el capítulo 13, un profeta amonesta a Jeroboam. A este profeta Dios le manda, Dios le envía. Y le dice, y la profecía es esta, ¿no? Le dice, al tal altar, así ha dicho Jehová, he aquí, que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y en aquel mismo momento, en aquel mismo día, dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, es aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Dice que cuando el rey Roboam escuchó esta profecía, que iba en contra de él, en contra de la religión que él había instituido, dice que le extendió su mano y dijo, prendedle. Pero dice que la mano se le secó y se le quedó así, ya no la pudo recoger. Entonces entendió Roboam que se había equivocado. Como tal vez muchas veces nosotros, es cuando vemos las consecuencias, es cuando decimos, me equivoqué, fallé.
Y entonces llamó al siervo de Dios y le dice, ven, ora por mí a tu Dios, porque ya no era su Dios. Ora por mí a tu Dios, para que mi mano se restaure. También la palabra de Dios me dice que tenemos que ser sabios para escoger esos consejos. El mejor consejo indudablemente siempre va a venir de la palabra de Dios. Siempre, siempre, siempre. Pero tenemos que ser sabios para buscar quién nos aconseje. Puestos a tomar decisiones en esta mañana, yo quiero invitar a que usted tome una decisión muy importante en su vida. Tome una decisión importante, una decisión que marque su vida. Una decisión que marque un antes y un después. Mire, hace 20 y tantos días hemos empezado el año y tal vez esto tenía que verlo compartido cuando el año empezó, junto con los anhelos, los proyectos del nuevo año, porque junto con cada año vienen decisiones importantes también para tomar. Yo les voy a hablar ahora y les voy a decir rápidamente, les voy a motivar. Si usted todavía no ha hecho la decisión de su vida, yo quiero decirle que este puede ser el momento apropiado. El tren pasa una sola vez y tal vez usted no tenga oportunidad de volver a tomar esta decisión. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, este es el momento. Si usted ha cometido errores porque ha tomado malas decisiones, póngase en cuenta con Dios. Este es el momento. Si usted quiere que Dios restaure su vida, este es el momento. Tome la decisión y dígale, Señor, aquí estoy. El proceso de Dios de restauración empieza cuando en nuestro corazón tomamos la decisión de reconocer que nos hemos equivocado. Señor, me he equivocado. Y esto no necesita saberlo nadie, solo Dios. Señor, me he equivocado. He fallado. Y hoy quiero corregir eso.